Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos de nuevo aquí en un nuevo video de Paradoja Aprendizaje Vivo, que en realidad oficia de espacio nada más, de difusión para los mensajes y las enseñanzas de la verdad divina, que justamente en este momento elegí como punto de partida, porque si entran al canal van a ver que hay varios videos, inclusive anteriores, bastante, a ver, no me acuerdo qué año habrá empezado, pero sí hace 2 años atrás, eh, con esta cuestión acá mucho más vinculada ya a la experiencia personal, digamos, a mi verdad personal, seguramente con un margen importante de errores que tiene que ver con, sobre todo, con quién esté viviendo, con quién de los yoes, muy fachadosa la cosa. Entonces hay un yo de fachada que es el que conocemos, la gran mayoría mostramos. Entonces por ahí ese recorrido, esa experiencia está muy condicionada, contaminada y distorsionada también. Bueno, con el pasar del tiempo y por muchas otras cuestiones, por ahí uno va comprendiendo que es el menos indicado para poner en primera persona las enseñanzas, pero sí las podemos compartir, podemos inspirar, podemos contribuir al despertar al pecado, y considero que es por el momento este el camino. Para mí, hablo de mí. Aparte obviamente de la experiencia personal, en primer lugar eso, ¿no? En primer lugar la experiencia personal. Bueno, como parte de esta serie, si alguien empieza a ver desde este video, hoy vamos a tratar el principio de dominación, hablando de los principios de funcionamiento del alma. Para eso también es importante reconocer que vamos a posicionarnos en un gráfico, en un escenario por ahí un poco complejo, que tomé de Jesús, de uno de los dibujos un poquito más escargado de cosas que por ahí él fue trayendo de otros, como para situarnos en el escenario, ¿no? Hoy, al hablar del principio de dominación del alma, estamos hablando del yo real, el alma, que es un alma que se divide en dos al momento de encarnar. En este caso es un alma heterosexual, o sea, una mitad femenina, otra mitad masculina. Hay almas homosexuales y a su vez cada una de esas mitades en el momento de la encarnación reciben un cuerpo espiritual y un cuerpo físico como herramientas a través de las cuales vivir la experiencia de la autoconciencia, la autorresponsabilidad, el libre albedrío y la voluntad. O sea, es un autoconocimiento complejo, el proceso que venimos a realizar en el mundo físico. También esta aclaración de que el mundo físico es la infancia de nuestra existencia, porque no existe la muerte, y al no existir la muerte, estos recorridos, como bien aclara el dibujo, que son las esferas o universos paralelos que se van dando a nuestra experiencia, cuyas fronteras están, acá apenas se ve porque esta es una imagen de un dibujo que tengo en la pared, están separadas con lecciones de amor natural o divino, digamos, a medida que vamos progresando y la progresión del alma se da en términos de amor y verdad. No hay verdad sin amor, ni amor sin verdad. Por lo tanto, esa es la verdadera progresión y el verdadero crecimiento y el desarrollo del alma. Que, por supuesto, en sentido contrario, como lo estamos viviendo acá en el mundo físico, hay un decrecimiento y hay una degradación y hay una contracción también del alma, porque puede ir en ambos sentidos. En este caso estamos hablando simplemente ya no de un estado, sino de los principios que regulan el funcionamiento del alma. Y anterior al de dominación, ya Jesús presentó el de preclusión y el de absorción. El de preclusión es el que afirma, o sea, el principio sobre el cual el alma opera,
este principio establece que el alma no puede contener una verdad y un error respecto a respecto a un mismo asunto al mismo tiempo. ¿Qué garantiza eso? Que no suceda lo que nos sucede a nosotros generalmente cuando hablamos de la mente y nos focalizamos en el pensamiento, que somos capaces de conservar ambigüedades y contradicciones, tanto, por ejemplo, por no ir muy lejos, entre lo que digo y lo que hago, ¿no? O entre lo que siento y digo, lo que siento y lo que pienso. O sea, todas esas discrepancias están justamente expuestas por el principio de dominación. ¿Por qué? Porque yo intento, de alguna manera, sobrepasar el verdadero funcionamiento o la naturaleza del diseño con otros dos yoes que tengo como creación posterior, que acá también lo traje como para ilustrar, ¿no? Los tres yoes son el yo intacto que Dios creó, que es el alma, el yo dañado o herido que tu entorno y tú crearon, el yo fachada que tu entorno y tú habéis creado para evitar los otros dos yoes, y se habla de los tres desde una perspectiva emocional basada en el alma. Es un yo único, fragmentado por la negación de lo real, la negación del daño y la creación de la fachada. Este documento, que después yo voy a enlazar, lo voy a enlazar en su versión en inglés, está en el sitio de Divine Truth, lo van a encontrar, está disponible, ¿no? Y yo hice después la traducción para poder comprenderlo. Con respecto a la traducción, también hacer esta salvedad de que aprendí gracias a la generosidad de Iván, igual que se dedicó a hacer la traducción de los documentos, de gran parte de los documentos, y también no es guionar, sino que la transcripción de los videos que no tenían transcripción y de los que tenían transcripción, hacer el pasaje al español, velando porque, claro, lo que traduce automáticamente, como nos pasa con la inteligencia artificial, digamos, es un prorrateo de datos que se hacen, el famoso algoritmo, en función de un montón de datos. O sea, esa depuración por ahí no se hace en función del mensaje, ¿no? Sino de ese algoritmo o ese patrón que está establecido como recurso mecánico, si quiere, como base de datos que se toma de distintas fuentes. Sin embargo, cada una de las cuestiones puntuales a ser muy incisivos en esto, incluso me pasó a mí en el hecho de compartir, por eso hacía la salvedad al principio, de que uno contamina las cosas, las tergiversa y sobre todo daña, porque en ese hacer de tergiversar, daño al alma, daño mi alma, daño el alma de otros y se genera un efecto dominó en cascada, una pirámide de daño que la verdad es que uno no puede dejar de considerar como parte del comportamiento personal, digamos. Va a ser compensado por mí en principio lo que yo haga, obviamente, y después justamente tendrán que a su vez otros también hacer su propia elección. Pero bueno, para no irme tan lejos, estamos entonces, este es el sitio de Iván, acá pueden hacer el recorrido tanto de la parte material teórica, por decir, de contenido. También están los enlaces a su canal de YouTube, donde están los videos. Esta vez no lo abrí al canal de YouTube. Y bueno, lo mismo así el blog de La Verdad Divina. Acá no sé por qué no lo tradujo. Ahí lo vamos a traducir por ahí para que sea más rápido leer. Bueno, y sobre todo en cuanto al recorrido de este sitio, por ahí considerar estas sugerencias de Jesús. Acá están Jesús y María, y considerar estas sugerencias respecto de cómo introducirnos, por si están por primera vez. Y si no, bueno, en la parte de preguntas frecuentes,
está la parte donde nosotros estamos por hacer ahora el recorrido con los principios, y podemos elegir, por ejemplo, acá está el alma humana, están todos los otros temas, acá está muy bueno, a mí me gusta mucho, ya lo conté en un video anterior creo, está apartado de la verdad divina, porque mencionamos, pero en realidad no sabemos de qué estamos hablando, es muy frecuente hacer eso. Y el alma humana a su vez y se reorganiza dentro del apartado, bueno, tiene la lista de reproducción, el total de las preguntas, el total de las sesiones, y la que estamos viendo acá principalmente es el compendio de todas estas que están haciendo Luli y en un momento también Mary con Jesús, ¿no? Bien, vamos entonces al documento. En principio, hablar de que cuando uno conoce el diseño, ¿no? Es una de las maneras de empezar a conocer a Dios, es saber quiénes somos y cómo fuimos diseñados. Esto independientemente de que si uno escoge estar en relación con Dios o ir por el camino del amor natural, que implica simplemente hacer el recorrido como las primeras esferas lo muestran acá, ¿no? Como el ser humano perfecto, ¿no? En esta serie de cambios. Lo vimos justamente en el video anterior, el de absorción, cómo tenía mucho que ver esto de que del cambio desde qué lugar lo hacemos, con Dios o sin Dios, ¿no? Bueno, por supuesto que Dios es un Dios del amor, es un Dios que está, por decir de alguna manera, parado, o los pilares de todo el universo son el amor y la verdad. Por lo tanto, es absolutamente generoso y bondadoso. Y como Él tuvo sus hijos para amarlos, no para que a Él lo amen necesariamente, nos deja escoger. Por supuesto que no es lo mismo, no da igual ir con Dios que sin Dios. Pero bueno, para no desviarnos tanto de este camino, de este tema, que se puede profundizar en otros videos también, no me quiero alejar tanto, vamos a ver cómo esto que estoy diciendo, que estoy afirmando de que Dios tiene como vectores constantes de toda la creación, el amor y la verdad. Justamente el principio de dominación es el que contribuye a garantizar que el alma humana sea quien es, pese a esos otros dos yoes que recién mencionaba que hemos creado a partir de nuestra resistencia a ser quienes somos. Y acá voy a usar una frase que puede ser que la haya leído anteriormente y que me quedó resonando. Este video yo lo vi creo que hace, no sé, antes de empezar, hace 3 años ya, a recorrer todo, que fue el primero que lo vi, el Secretos del Universo. Y Jesús en un momento hace la afirmación y también plantea el interrogante, una afirmación y plantea el interrogante diciendo, ¿es realmente difícil no ser quien eres? ¿Cuántos de ustedes todavía están luchando contra quienes son? Y justamente asocié ahora con los argumentos similares que se escuchó siempre, no siempre, perdón, que se escuchó con mucha frecuencia cuando empieza la nueva era y que también, además de la cuestión del pensamiento, involucra la espiritualidad, de cómo esta cuestión de ser tú mismo o, o sé tu mejor versión, que ahí ya no sería el sé tú mismo, ser tu mejor versión en cuanto a lo ayornado no hablo de ser tu mejor versión en cuanto a la humildad y a la honestidad, que ahí estaríamos hablando de una mejor versión desde la perspectiva de la verdad divina. Sin embargo, esto que creer que somos otros, porque solamente es posible desde esa perspectiva de la que estoy hablando, no la del pensamiento mágico o esta cuestión estética del yo. No es posible ser
otra cosa que el alma. Y justamente lo que proponemos en esta decisión de rebelión, de autosuficiencia, de ir adelante con nuestras propias teorías, con nuestras versiones alternativas de la verdad, así se trate de una religión, así se trate de Dios, así se trate del amor, de la verdad. Hemos creado y recreado versiones hasta personales en algunos casos, individuales, narcisistas, y me incluyo, obviamente, yo primero, dice Iván, y yo primero digo también. Entonces, en esa difamación, en esa difuminación, en esa turbiedad, desconocemos que más allá de que intentemos por todos los medios que ese autoengaño se consolide de la mejor manera, este principio garantiza de que eso no suceda. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, una de las cosas que desconocemos es que cuando yo estoy hablando del yo real, del alma, lo que desconocemos es que así como lo representa esta imagen, lo que estamos viendo acá es justamente, concéntricamente en el gráfico, el espacio, la cobertura, no sé si la palabra decir tamaño, porque obviamente la dimensión en términos de magnitud no entra en este caso, pero sí de decir el dominio, ¿no? El dominio. Entonces, miren cómo pierden, o sea, quedan absolutamente restringidos el cuerpo físico en menor medida y el cuerpo energético a su vez en una medida intermedia, aunque no tan intermedia. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad cuando nosotros hablamos del yo fachada, casi que nos centramos únicamente en lo físico. A pesar de que después con las terapias alternativas se incorpora el Reiki, por ejemplo, se empieza a hablar de los chakras, pero seguimos como ceñido, como ese conocimiento ceñido a esta idea de que somos esto, nada más, ¿no? Que eventualmente al desaparecer el cuerpo físico, algunas otras religiones también contemplan la espiritualidad y el espíritu como el yo que permanece, que sin embargo, Jesús lo deja muy claro en esos dos videos introductorios, el 1 y el 2 que compartimos, que Jesús lo hace en un solo documento con Luli al comienzo, si van a ver la lista de reproducción que está en el sitio de la verdad divina, lo hace en uno solo. Yo lo hice en dos. Entonces, en esa introducción, él separa muy bien estos conceptos para ubicarlos a modo de glosario, digamos, donde corresponde cada uno. Porque una cosa es el cerebro, que muchas veces para nosotros es sinónimo de mente, sin embargo no es así. Otra cosa es la mente, que sí tiene esta correspondencia entre el funcionamiento fisiológico del cerebro con, por supuesto, al no estar condicionado de la materia física, por decir, que es mucho más densa y mucho más ralentizada, tiene otras posibilidades. Entonces, la experiencia se complementa, se potencia a través del uso de ese cuerpo espiritual y podemos vivir otras experiencias, incluyendo, por ejemplo, un tercio de nuestra vida en el estado de sueño. Así que eso también es sumamente interesante de poder conocer y comprender lo que estamos haciendo en estado de sueño. Pero bueno, puntualmente en este caso poner el foco en lo que es la mente como un órgano del alma encargado de la lógica. Y aquí es donde podemos hablar de este principio de preclusión, donde se establece a través de ese principio que el alma no puede conservar una falsedad y una verdad en torno a un asunto, a un mismo asunto, al mismo tiempo dentro del alma. Por lo tanto, eso da lugar al segundo principio, que es el de absorción, que va a ser el que crea las condiciones tanto para la eliminación de verdad como para que ingrese un error,
que suele suceder en la más tierna infancia, y viceversa, ¿no? La eliminación del error, que es la tarea que tenemos ahora para despejar, para limpiar el alma, para purificarla, para restaurarla, eh, es en sentido inverso, ¿no? Tenemos que realizar la absorción, pero esta vez eliminando el error para que ingrese la verdad. Entonces, en ese camino y con ese propósito estamos haciendo este recorrido. Para la próxima tengo que ir agregando acá en los principios la síntesis, las palabras claves, como para que también cuando vean la imagen ustedes puedan asociar. Entonces, vamos a ir al principio de dominación. Y lo que, bueno, ahora seguramente lo voy a poder ilustrar. Tengo algo más para contarles del principio de dominación. Bueno, estamos en una conversación que la hace Luli con Jesús, como a modo de introducción. Entonces Jesús dice, la siguiente parte es el entendimiento de la dominación del alma. Este es un entendimiento muy importante, dominación. ¿Te gustaría saber lo que es? Y bueno, hay una risa, pero las risas tienen que ver con esto, que nosotros a veces decimos, sí, sí, quiero que me digas la verdad, pero por dentro decimos, no, la verdad es que no quiero saber nada, no te escucho, e incluso nos bloqueamos, nos cerramos, que dice Jesús que si estuviéramos en el alma, si fuéramos el yo real, podríamos ver en nuestra interacción esa honestidad ejecutarse, ¿no? Podríamos ver cuando alguien deja de escuchar a raíz de que justamente escoge no hacerlo. Y a su vez, obviamente, desencadena una serie de comportamientos que están en función o colaborando para sostener ese andamiaje de mantener el bloqueo, por decirlo, vivo o activo, más que nada activo, y sobre todo en sentido contrario lo que implica nuestra naturaleza. Así que imagínense el esfuerzo que implica ir en contra de este principio. Entonces es muy importante, dice Jesús, el hecho de que debemos aceptar si verdaderamente entendemos nuestra alma, es que nuestra alma ha sido creada para dominar la mente y para dominar todo lo demás. Nuestra alma ha sido creada para dominar cada una de las facetas de nuestro ser. Si nosotros creemos que la mente ha sido creada para ser dominante, estaremos trabajando en directa desarmonía con nuestra misma creación, el propósito de nuestra creación. Que desde la perspectiva de Dios es que nuestra alma domine todo lo que hacemos y todo lo que nos volvamos esté dominado por el alma. De hecho, somos el alma, no nuestra mente. Nuestra mente es un atributo u órgano del alma. Y si creemos nosotros mismos que solo somos nuestra mente, estamos limitando severamente nuestro desarrollo futuro. Entonces es muy importante entender la dominación. Ahora, olvidé cómo lo escribí en realidad, así que tan solo lo voy a leer. Dice Jesús, me fui rápido, es el principio de que el alma domina la mente y tiene el control total sobre la mente. Ya sea que la mente se crea a sí misma tener el control o no. La mente no es capaz, y acá ya estamos hablando de una cuestión de diseño, ¿no?, de tener nunca control total del alma, y el alma siempre podrá en algún punto en nuestro futuro ejercer su dominación, ya que ese es el propósito de su propia creación. Pienso que esa es una manera sucinta de declarar este principio de dominación, dice Jesús. Y acá es donde yo quería hacer hincapié en esta comprensión de que este juego que hacemos en la nueva era de tu yo real está sucediendo. Pero ¿qué pasa? Nosotros intentamos por todos los medios, con la herida de la autosuficiencia, por eso justamente esa herida reside en el alma y me guía y domina y determina mis próximos comportamientos, estamos todo el tiempo creando y recreando una realidad virtual que no es real. Entonces incluso esa ilusión de la lucha, de la conversión, mientras no se dé a nivel del alma, no es un cambio real. O sea, lo que hacemos es dilatar el proceso en el tiempo, no solamente como una cuestión, reitero esto, ¿no?, a nivel personal, sino que además continuamos el daño, porque a medida que yo no reparo en mí, obviamente lo propago,
no solo a las personas que están directamente vinculadas conmigo, también en forma indirecta, también al entorno en el que vivo, así que imagínense el efecto dominó que se genera, ¿no? Y que está también por medio de la ley de compensación, matemáticamente, digamos, contemplado, registrado con una lógica matemática perfecta, todo lo que sucede. Por lo tanto, vamos a encontrar también a medida que conocemos el diseño, el universo y las verdades y los principios de Dios, de cómo funciona, que vamos a encontrarnos que es muy, las leyes, bueno, sí, son verdades, las leyes y principios que Dios es absolutamente, y bueno, mirando la creación en su estado prístino, podemos comprender el principio de economía en la naturaleza, economía de función, por ejemplo. Entonces, yo le doy el libre albedrío al alma y quiero que desarrolle su autorresponsabilidad y su autoconciencia y el uso de la voluntad. Entonces, ¿qué tengo que crear justamente para garantizar que en este ensayo-error, que este derrotero que va a describir el alma en su recorrido de autodescubrimiento, al mismo tiempo permita que no sea utilizado de forma anárquica, digamos, por lo tanto, Dios justamente crea todo este escenario de leyes y de principios, ¿no? Eh, basados en el amor y la verdad como vectores constantes, principales, pero además de que si bien intentamos, porque es lo que estamos intentando, el funcionamiento, intentamos la anarquía, digo, el funcionamiento tanto del cuerpo espiritual como del cuerpo físico están supeditados al funcionamiento del alma. Entonces, acá en bibliografías como esta, por ejemplo, de Alice Miller, que a mí me ayudó muchísimo a reconocer el daño que yo causé y también a comprender por qué eso estaba vedado en mi vida. Es uno de los libros es El cuerpo nunca miente de Alice Miller. Esta es la vista previa que da Google Libros, ¿no? Y donde podemos ver en el índice justamente el enfoque. Habla de la relación cuerpo y moral, comprendiendo a la moral justamente como un conjunto de enseñanzas que van en contra del mismo cuerpo y, bueno, si bien Alice no habla del alma, habla sí de las emociones, bueno, que sabemos que el alma también es emociones, es 100% emocional, entonces imagínense hasta qué punto aquí se entabla una lucha, una guerra, una batalla desde el momento uno, ¿no? Hablo de la moral del hombre, hablo de la moral humana. Entonces, él decide ocultar y a su vez se desglosa en la veneración a los padres y sus trágicas consecuencias, la lucha por la libertad en los dramas teatrales y el grito ignorado del cuerpo, la traición a los recuerdos, el odio hacia uno mismo y el amor no sentido, el niño cautivo y la necesidad de negar el dolor, asfixiado por el amor materno, el gran maestro de la disociación de sentimientos y un epílogo de la primera parte. Después la segunda es la moral tradicional en las terapias y la sabiduría del cuerpo. Estos títulos metafóricos, por ejemplo el de Asfixiado por el amor materno, es la historia de Marcel Proust, así que está muy interesante. Yo, por ejemplo, comprendí parte de la magnitud del daño que hice al tener un incesto emocional con uno de mis hijos y además al haber sido yo dañada a su vez por un incesto con mi madre hacia mí en realidad, un incesto emocional que es justamente la sustitución de ese partener que debería ser la otra mitad del alma por el amor entre comillas
o en realidad es el usufructo de la experiencia de un hijo, como que yo lo tomo, lo corro de ese lugar y lo pongo en el otro lugar. Fue lo que yo hice, fue lo que mi madre hizo, y que gracias a Liz, a la forma en que Alice desarrolló su investigación y que tiene muchísimo material para compartir, pude imaginar, digamos, en principio, porque como el alma eh, está insensibilizada justamente como el mecanismo que decíamos antes, ¿no? Ese yo herido que quedó encapsulado al momento de ser dañado y cuyo celador o guardián es ese yo fachada, ¿no? Que inhabilita el acceso. Todo eso voluntariamente. Entonces, bueno, acá en el segundo apartado, volviendo al libro de Alice, la moral tradicional en las terapias, y acá habla del condicionamiento en el terapeuta que nos acompaña y que a su vez está otra vez con el principio de dominación desde su propio lugar, ¿no? Siendo quien es quizás en la misma dinámica que nosotros, pero por haber hecho un recorrido y ahora tiene un título que dice que es profesional de la psicología, se considera con cierta asimetría o cierta arbitrariedad sobre nuestros conflictos, pero si no hablamos del alma, que eso incluso pasa con Alice, Alice no habla del alma, e incluso contamina, me voy a tomar el atrevimiento de lanzar esta hipótesis, porque ella en algunos momentos habla del perdón, pero del perdón desde el punto de vista como un camino equivocado, ¿no? Claro, nosotros el perdón que aprendimos era el perdón mecánico de eh, te pido, cuando en realidad el perdón se ofrece, te pido perdón, y el otro me da el ok, como que en una transacción así liviana, o así está en el marco de drama y de sufrimiento también, digamos, es más o menos el mismo mecanismo, pero sin asumir justamente el precio, entre comillas, emocional de lo que implica el dolor, del daño que yo he causado, en este caso en mi hijo, ¿no? Con el que cometí el daño del incesto. Entonces, volviendo, Alice tiene una cuestión particular también en su historia y acá qué pasa, su alma tiene grabado el error como verdad de que el perdón no es una vía de sanación, digamos, no es que el procesamiento emocional veraz no implica de ninguna manera el perdón. Imagino que también ella lo habrá experimentado, por eso termina como que en esa conclusión lo habrá experimentado en primera persona respecto al maltrato que recibiera seguramente de su padre y su madre, y que lo narra en muchas de las investigaciones, o sea, va mechando ella con esos argumentos su recorrido, pero sin embargo, imagino que justamente ella creo que habla de que a los 40 años o 40 y algo descubre su verdad personal y eso es lo que eh, la condiciona al momento de poder acompañar procesos. Por supuesto que yo estoy hablando desde la verdad divina, o sea, no hablo de que yo, ni siquiera yo, digamos, estoy hablando de lo que es la verdad, de cómo funciona el mecanismo y las leyes de Dios, están las leyes de perdón y el arrepentimiento que involucran justamente el amor de Dios, involucran el deseo de perdonar y de arrepentirse y además la recepción del amor divino, ¿no? El pedir ya es por eso son leyes superiores que implican un compromiso mucho más elevado con el proceso. Pero bueno, para poder avanzar, entonces, ¿por qué está garantizado este principio de dominación? Porque justamente en cada una de estas historias vemos cómo el cuerpo termina poniendo en evidencia la verdad. Y es sumamente elocuente, yo los invito a leerlos, a ver cómo lo que nosotros, por ejemplo, llamamos en este caso
un accidente o una enfermedad, terminan siendo justamente em, preludios, anticipos de lo que va a venir y que además, como no hay muerte y nuestro camino continúa, nosotros lo vamos a encontrar más adelante en nuestro recorrido. O sea, de no resolverlo acá, en la tierra y en esta experiencia más ralentizada, física, lo vamos a tener que hacer tarde o temprano, en algún momento, como ya lo decía Jesús en el principio de absorción, en algún momento lo vamos a tener que hacer. Porque obviamente volvemos a este concepto de anarquía, todos estos principios velan para que eso no sea una realidad, o sea, no va a haber un triunfo, puede haber una permanencia, entre comillas, que no es real, en el tiempo, o sea, la permanencia es real en el tiempo, pero imagínense para un universo infinito estar 5.000 años en el infierno por simplemente no querer perdonar o no querer arrepentirse, es, es nada. Lo que sí también cabe aclarar, ¿no? Que ya lo mencionó Jesús en los mensajes de Paget, allá por el 1915, 16, 17, y ahora nos lo recuerda también que hay no sé si hay un plazo, la forma de decirlo, pero que se contempla esta posibilidad de dejar, de que Dios deje de ofrecer el amor divino, pero por una cuestión de que ya la humanidad, y creo que en este momento podemos ofrecer una postal interesante, tristemente interesante para ilustrar esta cuestión de que decidimos no solo ir sin Dios, sino también en contra de Dios y en contra de la vida. Por lo tanto, no hay mucho que eh, no hay mucho que argumentar, o sea, ya tenemos mucha evidencia, no es necesario ir muy lejos respecto a esa posición que tenemos, ¿no? De arrogancia de ira, de enojo, de oscuridad. Bueno, de miedo, porque eso no es poder en absoluto, ¿no? Ninguna de esas condiciones son poderosas. Bueno, entonces, ahora, si entendemos que el alma sea estas cosas, recuerda que hemos hablado de ellas en nuestra interacción, algunos de los otros órganos, características o atributos del alma, además de la mente, hemos hablado acerca del amor, al cual se trata del corazón, humildad y otra cualidad, y que esa también se trata de las emociones, sentimientos, afectos, deseos, pasiones, anhelos. O sea, que aquí te estamos diciendo lo que es el alma, ¿no? Emociones, sentimientos, afectos, deseos, pasiones, anhelos, creencias, inspiración, aspiración. Todas son partes del alma, no son una parte de la mente. La mente las puede fomentar o tratar de negarlas, pero ellas existirán dentro del alma estas características o atributos. Pueden ser suprimidos, la mente podría intentar atravesar el proceso de suprimirla, pero tarde o temprano serán expuestas, tarde o temprano nuestra futura progresión. Cuando digo tarde o temprano, he conocido personas que llevaron miles de años sin exponerla. O sea que, bueno, justamente es lo que Jesús dice, ¿no? Entonces, este principio es una garantía, pues la manera en que el alma fue creada es tal que el alma dominará la mente y por lo tanto estas cosas, las pasiones, deseos, aspiraciones, intenciones, corazón, las emociones, esa parte emocional, sentimental de nuestro ser, siempre va a dominar al final lo que le sucede a nuestra mente. Bien, y acá sí se detiene un poco en lo que habla de cómo evolucionaron los espíritus del amor natural, que son espíritus que han llegado a la sexta esfera, o sea, que han llegado al, a ser el ser humano perfecto, pero sin embargo, al no involucrar a Dios, tampoco conocen la verdad del diseño, de que son un alma, y pregunta Luli si inadvertidamente involucraron su alma en el proceso. Entonces, Jesús explica que si bien han decidido en su mente estos espíritus desarrollar partes de su alma, desarrollar aquellas partes de su alma que la mente acepta, ellos han aceptado internamente que van a desarrollar su código moral, su compás de moral interno. Entonces, acá también es importante recordar que eh, dentro del alma está la conciencia, que es un órgano del alma también,
que es lo pone Jesús como analogía al Wi-Fi del alma, con la que nosotros, a través del cual nosotros podemos recibir la verdad de Dios respecto de un asunto cualquiera al que nos atrevamos a preguntarnos, pero no solo eso, sino que además actuar en consecuencia, o sea que es como tener este código moral en términos de energía, ¿no? Accesible, abierto como un canal constante desde que somos muy pequeños. Por eso, en realidad, ellos, los espíritus del camino del amor natural, que son espíritus que no tienen una relación con Dios, han podido desarrollarse en esta cuestión, alinearse con el amor y la verdad a través de esta conexión con la conciencia o de este recupero de la conciencia de acuerdo al nivel de deterioro, de degradación con el que uno empieza este camino, pero pueden ir sin relación, sin estar en relación con Dios. Entonces, ellos van a través de la ley de compensación, como decía hace un rato yo, que es la que está haciendo este raconto automático de todo lo que generan nuestros comportamientos. Y acá también es sumamente importante comprender que cuando hablamos de comportamiento, hablamos de palabras, sentimientos, pensamientos, creencias, acciones, deseos, aspiraciones y emociones. Por lo tanto, imagínense todo lo que abarca el comportamiento y lo que realmente estamos experimentando al momento de comportarnos. Porque, por ejemplo, a mí me pasó con uno de mis hijos que yo deseé abortarlo y si bien no cometí el aborto explícitamente, en nivel de pensamiento, sí fue ejecutado. O sea, en ese momento eso cuenta como un asesinato. Por lo tanto, imagínense todo lo que implica, porque nosotros a veces nos escudamos con esto de decir, sí, dije que iba a hacerlo, pero no lo hice. E incluso en mi vida, incluso ese hijo, también el daño que recibió en este gesto de minimización de lo pensé pero no lo dije, y en esta concepción del arrepentimiento como, ay, no, disculpas, no lo voy a hacer. Bueno, lo estoy diciendo hasta casi irónicamente, pero no es la idea. Eh, en ese arrepentimiento que queda sobre solamente el volantazo o el giro que pego en la elección, y que no pasa por la emoción que recibió, por la toma de conciencia emocional de lo que el daño generó, de la herida que causó y del dolor que implica en ese momento que uno de alguna manera ya sea rechazado, despreciado y atacado por su propia madre, ¿no? En el vientre materno. Entonces, volvemos a esta cuestión, ¿no? De que tenemos esa opción y cómo implica y cómo somos asistidos, porque eso también da muestras de la generosidad, de la bondad, del amor de Dios, de que no condiciona, ah, bueno, vos me elegís, bueno, vos vas a contar con esto, vos no me elegís, ah, bueno, arreglate solo, sino que tenemos esa asistencia indirecta también, bueno, ni hablar la conciencia que mencioné recién, pero además esta cuestión de poder nosotros contar, por ejemplo, con la ley de compensación que nos va marcando, justamente lo que conté de Alice Miller, son efectos de la ley de compensación, los que ella va relatando, que incluyen accidentes, por ejemplo, y además estaba por mencionar la ley de atracción también, ¿no? La ley de atracción como mensajero de la verdad que opera en función de la condición álmica individual, como también puede ser colectiva en caso de una herida compartida, multigeneracional, histórica, entonces también se puede dar en ese caso de forma masiva, ¿no? Entonces, seguimos. Estos tienen asistencia, estos espíritus, por supuesto, y lo que experimentan en algún momento es que obviamente han escogido un camino que tiene un tope y que tiene una, eh, ¿cómo puedo decir? Sí, una vara, no es una vara, porque sí, es como un techo, ¿no? Ese sería el tope.
hasta dónde llegar, que si bien es un plano de dicha y de felicidad, tiene ese tope. Todo esto que estoy relatando, por supuesto que no lo hago desde una sexta esfera y porque yo lo sé, para nada. Estoy tratando de no hacer una lectura, como hice en otros casos, mecánica, porque es como que siento también un poco redundante, porque quien quiera va a bajar el documento y lo va a leer. Pero era más que nada orientar el recorrido un poco e irme echando. Entonces, acá es más o menos lo que dije, ellos han llevado a cabo un proceso de cambio basado en el alma, pero que está limitado a lo que permite a la mente. Entonces, solo ir cambiando a través de lo que su mente puede permitirle. Esto significa entonces que este proceso, el cual ellos han estado llevando naturalmente, sin que ni siquiera estuvieran realmente conscientes, lo que les ha causado cambiar y crecer. Si ellos no hubieran llevado a cabo este proceso moralmente y éticamente, ellos seguirían estando en la misma ubicación donde comenzaron en el mundo espiritual. Así que, bueno, hicieron estos cambios con este mecanismo, solo que no se involucraron con Dios, con el amor de Dios o cualquiera de las verdades de Dios. O cuando digo cualquiera de las verdades de Dios, cualquiera de las verdades de Dios acerca de Dios en el proceso. Se han involucrado con las verdades de Dios acerca de otras cosas, las leyes de la moral y ética del universo. Ellos tuvieron que haberse involucrado con ellas, porque si no nos hubieran vuelto el hombre natural perfecto. Bueno, acá seguimos con lo mismo, entonces acá dice, ellos han olvidado, entonces dice, perdón, ellos han hecho esto yendo a través de un proceso al que nos referimos a menudo en el mundo espiritual como olvido. Ellos han olvidado las razones de sus propios comportamientos no amorosos. Acá hablamos de las causas, que son las que están en el alma, ¿no? Las causas, cuando nosotros estamos hablando justamente de las causas, son las emociones causales que están entre las heredadas, ¿no? Ya en el momento de la encarnación, y las otras emociones que son las que tuvimos en la infancia, las heridas que se crearon en la infancia. Entonces, esta es una manera, ellos han tenido que cambiar, bueno, acá, perdón, han olvidado las razones de sus propios comportamientos, aceptando nuevas razones para comportamientos amorosos. Así que han tenido que cambiar a nivel del alma, han tenido que ir a través de este proceso, y este proceso es siempre el mismo, sin importar quién eres, ya sea que estés en el camino de amor divino o el camino del amor natural, como vimos en el principio anterior, ¿no? Elimino error, ingresa verdad. Entonces, bueno, acá justamente dice, ¿no? El amor divino es el que transforma los sistemas de creencia en tu alma si se lo permites, si permites la liberación emocional del error como va. Por eso las velocidades, ¿no? Y los procesos son absolutamente distintos, porque el nivel de compromiso y el deseo es superior a la voluntad, entonces están constantemente como desafiando y confrontando para poder progresar, ¿no? Todo lo contrario al estancamiento, que es el estado en el que estamos la gran mayoría. Entonces, para dominación, un ejemplo, ¿no? Dice, el ejemplo es otra vez acerca de la violencia. Violencia hacia cualquiera no es amorosa. La violencia hacia cualquiera no es amorosa. Y el error es esa persona. Este es el mismo, pero diferente. Esa persona me hizo enojar, entonces la violencia hacia ellos está justificada. Eso dice Lully, ¿no? Como ejemplo. Exacto. Veamos un punto en términos de dominación. Lo que realmente estamos diciendo aquí es que mi alma dominará mi intelecto y su habilidad de razonar y su habilidad de determinar la verdad en este tema. Así yo podría haber recibido un concepto, y como lo he dicho en muchas de nuestras discusiones con personas, les he hablado acerca de cómo la violencia en cualquier circunstancia está fuera de la armonía con el amor. Ahora, muchos de ellos han recibido este concepto solo en sus mentes. En otras palabras, en sus mentes más o menos pueden ver si de algún modo puedo ver, sí, de algún modo puedo ver por qué. Ya sabes que la violencia bajo cualquier circunstancia no es amorosa. Pero luego los pones en una circunstancia donde hay violencia hacia ellos mismos, o tan solo una circunstancia hacia ellos mismos que los desafía, muchas veces ellos siguen recurriendo a la violencia. La razón es que ellos no han respetado el hecho de que sus almas dominarán sus acciones, no la mente. Mientras su alma tenga la justificación en ella para la violencia, esas justificaciones, bajo ciertos puntos de detonación, serán expuestas y actuarán sobre ellos individualmente. Entonces,
claro que no han entendido el principio de dominación porque obviamente no podés hacer un trueque a nivel del pensamiento, que es lo que estuvimos viendo, ¿no? Un cambio tiene que ocurrir en el alma para que en realidad un cambio ocurra en tu día a día de vida, porque si no lo hace, tarde o temprano una situación ocurrirá donde el alma revierte su dominación y supera la habilidad de razonamiento de la mente y causa que sea tomada una cierta acción que podría estar fuera de armonía con la verdad y el amor. Mientras yo crea que mi mente es dominante, voy a estar realmente en un lugar que es muy peligroso, porque absorberé esta verdad en mi mente y absorberé esta verdad en mi mente y absorberé esta verdad en mi mente pensando que estoy cambiando. Hasta podría escoger a través de mi mente cambiar mis acciones y eso podría tender a indicarme que estoy cambiando, pero en realidad es que mis acciones no son automáticas, todavía tengo que cambiar. Si mis acciones de amor no son automáticas, todavía tengo que cambiar. Una de las cuestiones que también se puede ver acá en esto de que el cuerpo nunca miente es, por ejemplo, acá en Argentina tenemos, yo no quiero hablar mal del, eh, de la forma en que las personas proceden, ¿no? De la forma en que estoy describiendo un hecho sin juzgarlo. Entonces acá tenemos a Esteban Bullrich que está padeciendo ELA y que está, digamos, todavía frecuentando con mensajes las redes sociales y que, por ejemplo, se lo deshumaniza, porque esa es la verdad, se lo deshumaniza diciendo que es un héroe y un guerrero, cuando en realidad nosotros vemos que el ser humano perfecto, y justamente hacer anclaje en esta cuestión del ser humano perfecto, tiene que ver con reconocer que nuestra humanidad, ¿no? Nos a ver, nos es suficiente en términos de la experiencia, porque podemos vivir sin Dios, digamos, no necesariamente estar, pero sin, no necesariamente estar con Él, pero sí en nuestra imperfección constante hasta no llegar a esa esfera, ¿no? Hasta no recuperar este estado inicial, porque nosotros venimos de la sexta esfera. ¿No es cierto? Aquí estamos antes de encarnar y después atravesamos este proceso. Entonces, por eso digo deshumanización, porque desde la conmiseración, que de por sí es una emoción muy negativa, muy oscura, eh, como digamos degradante, entonces nosotros que lo ponemos allá arriba como si fuera un, no sé, sí, como un mártir, como que el sacrificio es lo potencia, lo catapulta hacia ese lugar, y sin embargo es todo lo contrario, digamos, este nivel de dolor y sufrimiento que provoca esta enfermedad, en este caso, a su vez, invita con esa relación directamente proporcional a tomar contacto con todo ese dolor acumulado, porque el nivel de contracción del alma, de contracción como una cuestión así, bien hacia adentro, ¿no? De quedar así en ese calambre permanente, imagínense el dolor, está ya a ese nivel de expresión para que alcance esa magnitud, ¿no? Y que si escogiéramos el camino del amor, de pasar a tener una unidad con Dios y en unidad con Dios, o sea, pedir el amor de Dios es una cosa y estar en unidad con Dios es otra cosa. Pero si aunque yo esté acá en la esfera 1, que esté acá en el mundo físico, y yo empiezo a pedir el amor de Dios, por supuesto que voy a contar con toda la asistencia de Dios para que ese cambio en mi voluntad y el deseo de la sanación trascienda totalmente las condiciones que están dadas por ser una experiencia en el mundo físico, que es justamente lo que pasó con Jesús, ¿no? Jesús atraviesa la experiencia de la crucifixión, de la muerte, del cuerpo físico a través de la tortura, eh, porque ya tenía una relación con Dios
y la atraviesa en ese sentido de una fe sólida, digamos, asistido alma a alma, del gran alma al alma, por eso termina siendo el hijo, no porque sea mejor, sino porque es el hijo que estando en la tierra entabla esa relación con Dios, marca el camino, lo experimenta y hay que reconocer que él recibe digamos, condición en la singularidad, sí, esta cuestión de que queda exento de las heridas de tanto de su padre o de su madre heredadas, o sea, viene sin equipaje histórico emocional, pero sí, por supuesto que en su experiencia es dañado, en su infancia es dañado, nada más que al no tener el peso histórico del equipaje emocional heredado, ya está mucho más libre y despejado en su sendero de indagación y de descubrimiento, que podría ser accesible a cualquier niño, cualquier niña cuyos padres asuman este compromiso de sanar y limpiar su alma antes de tenerlo mínimamente. Por supuesto que estamos hablando de la asistencia con Dios, de ser conscientes del daño, de ser conscientes de los traumas, de asumir la responsabilidad emocional por las emociones que experimenten y de no proyectarlas ni hacia sus hijos ni hacia el entorno, ni hacia nadie, ¿no? Hijos digo, ni a ninguna persona. Bueno, entonces, volvemos. Por eso esto de que hablaba yo de Esteban, de que la gente lo vanagloria de alguna manera y lo ensalza bueno, no creo que hablemos de santidad, pero estaría más o menos en algunos casos con cierta idolatría, y qué lejos que está de realmente que Esteban pueda hacer una sanación absolutamente al alcance de su mano, digamos, sin otra cosa que experimentando el deseo total de sanar y no trabajar sobre los efectos, porque están en la búsqueda de una vacuna, que no son más que intervenciones que trabajan sobre los efectos, ¿no? Y crean como mecanismo de andamiaje, como en el tema de las tesis, las hipótesis ad hoc, que aparecen para sostener un argumento para que no caiga, pero en realidad después está la hipótesis, la ad hoc del ad hoc del ad hoc. Entonces ahí vamos todo el tiempo, justamente alimentados por esta herida de autosuficiencia, tratando de impedir que el alma domine, de no escuchar al cuerpo y de creer que, bueno, en un Dios castigador, obviamente, iracundo, déspota, y todo lo que puede surgir de alguien que uno imagine que me puso acá en este patio de juego para padecer injustamente injusticias, valga la redundancia, desde que nací prácticamente hasta que el cuerpo muere, ¿no? Entonces eso también como para contemplar eh, la incoherencia en estos argumentos que tenemos, o la inconsistencia, porque ese Dios sabrá por qué, que duele un montón, aguantarse y sellar un grito de impotencia frente a determinadas situaciones. Así que bueno, un poco como estuvimos viendo, esta cuestión de que nosotros resistimos a ser el alma, no va a ser posible para que vayamos sabiendo que somos el alma todo el tiempo y que está garantizado que tarde o temprano irán sucumbiendo todas las otras estructuras y todos los otros sistemas simplemente porque son falsos. O sea, es así. Y es lo que nos está pasando, ¿no? Estamos siendo devorados por la falsedad, pero seremos regurgitados porque al no haber muerte tendremos esa oportunidad, por lo menos por ahora está vigente, de recibir el amor de Dios y de, a través de las leyes del perdón y el arrepentimiento, poder recuperarnos, restaurarnos, redimirnos y acceder a la experiencia que no tuvimos acá, que no nos atrevimos a vivir acá,
y que continúa justamente infinitamente, porque podemos crecer y cambiar todo el tiempo. Entonces, más o menos el documento va sobre lo mismo, va sobre estas cuestiones. Esto también eh, pone énfasis en lo que decíamos hace un rato, ¿no? Muchas personas que son mente dominantes están siempre tratando de dominar su alma, su ser entero, con un apéndice de su alma. Y al final esto nunca va a funcionar. Ellos siempre van a revertir la dominación del alma en algún punto. Y si el alma contiene error, entonces va a ser el error el que domine, como hablábamos en este caso de Esteban, que ya, digamos, la magnitud del error está como desbordado en cuanto a que no se lo puede regular, ¿no? Que no, ya no, el autoengaño no es suficiente. Y si el alma contiene verdad, entonces va a ser la verdad la que domine. Solo depende en lo que el alma contenga con respecto a lo que será el resultado final. Si el alma contiene amor, entonces el amor dominará. Pero yo puedo creer con mi mente que soy amoroso y al mismo tiempo creo. Y al mismo tiempo que eso, las emociones dominantes de mi alma no son para nada amorosas. Entonces ellos no están ni siquiera conscientes de las emociones de sus almas hasta que les hablo acerca de ellas. ¿Por qué es eso? Porque están usando su mente para pensar, ¿soy bueno o soy feliz? Habla Jesús de las personas que le hacen preguntas acerca de su condición álmica, ¿no? Entonces, bueno, acá es el aporte que hace Luli, que ella es neurocientífica, y dice, yo solo iba a decir que actualmente en neurociencias hay un área completa de investigación acerca de tratar de llevar la mente a controlar sentimientos y toda un área de cómo tratar la ansiedad y el desorden de estrés postraumático, lo cual todo es acerca de entrenar la mente para tratar de suprimir las emociones, y ellos saben que no funciona porque ellos ponen a la persona, hasta en animales, ponen un animal en otra situación y revierte de vuelta al antiguo pensamiento. Sí, ellos están realmente tratando duro de que funcione. Bien, hasta aquí un recorrido. Hoy estuve un poco más ensaladera, mezclando cosas que me gustan mucho, que me parecían que podían ser muy nutritivas como punto de partida para los recorridos que deseen hacer. Voy a enlazar, bueno, que había comprometido que iba a enlazar el comprometerse a sí mismo de los 3 yoes, bueno, y el acceso a los otros también, a los links a los otros sitios que estuve mostrando en el video. Para mí, un gusto, realmente, un gusto. Hoy estoy desde las 6 de la mañana despierta y desde las 7 buscando un grabador de pantalla gratuito que me permitiera exceder los 5 minutos de grabación. Así que bueno, di con vamos a ver qué tal sale. Y bueno, si sale un poco bochornoso, voy a tratar de limpiarlo de la mejor manera posible, pulirlo para compartirlo. Muchísimas gracias por compartir el momento. Está abierto el canal para preguntas, como siempre. También le pueden preguntar a sus guías espirituales, que si lo hacen con fe, van a recibir la respuesta. Hay que tener la humildad también para poder garantizar que el corazón abierto haga lugar a escuchar esa verdad, escuchar con el alma esa verdad, que puede resultar incómoda, pero hay una invitación en esa incomodidad. Muchísimas gracias y hasta el próximo.